Hola, estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús, bienvenidos a nuestro canal YouTube. Hoy tengo una palabra de Dios para ustedes y se encuentra en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice 2 de Reyes 5, 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 100,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, está en tus manos este mensaje. Espíritu de Dios, habla a cada vida, a cada corazón. Amén. El tema que voy a compartir hoy es Naamán y la voluntad de Dios. Quiero hablarles de un hombre llamado Naamán, general del ejército sirio, uno de los principales generales del ejército asirio. Este hombre tenía un problema, era leproso. Dice que era un hombre que era llamado héroe o conocido como héroe nacional en Siria. Por medio de él dice que Dios le había dado grandes victorias al ejército de Siria y el rey lo tenía en gran estima. Pero cuando este hombre se enteró por una criada de su casa de que en Israel había un profeta que lo podía sanar, él pidió cartas al rey y provisiones para el viaje y el rey se lo concedió. Pero lo que llama la atención aquí para nosotros hoy es que este hombre, cuando salió con todo el deseo de su corazón de ser sanado de la lepra hacia Israel, él llevaba un gráfico en su corazón referente a la manera que él debía ser sanado. Él en su mente llevaba una idea ya preconcebida, un gráfico, donde él, según él, Dios tenía que obrar de esa manera y tenía que sanarlo de esa manera, como vamos a ver posteriormente en el mensaje, ¿no? Pero cuando él llegó a Israel, se dio con la sorpresa de que la sanidad que él pensó recibir a la manera que él tenía pensado, no era así. Y eso le causó una decepción y un disgusto. Pero finalmente, él entendió, Naamán, que la voluntad de Dios para él era lo mejor que su voluntad. Ahora, referente a esto, yo quiero dar 3 cosas que están contenidas acerca de Naamán y la voluntad de Dios. 3 cosas que están contenidas en el pasaje leído, que estoy seguro que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Número 1, y si pueden noten, número 1, Dios no obra de acuerdo a la voluntad humana. Vuelvo a repetir, Dios no obra de acuerdo a la voluntad humana, me refiero del hombre. Miren, tenemos la oración al Padre Nuestro, ¿verdad? Y una de las partes dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Mucha gente repite el Padre Nuestro, ¿no? Como si fuera un loro, ¿no? Y llegan a esa parte y no reflexionan lo que dice esa parte del Padre Nuestro. Ahí está hablando, está enseñando: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y en la tierra los hombres deberíamos hacer la voluntad de Dios.
Porque la voluntad de Dios es lo que deberíamos hacer, porque Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y Él sabe cómo obrar. Naamán, cuando él salió de su país, mire lo que él iba pensando en su mente. Porque cuando él llegó a Israel, llegó a Tierra Santa y llegó a la casa del profeta, él esperaba que el profeta saliera a recibirlo. Pero cuando él llegó, se detuvieron los coches, el profeta no salió. Él esperaba que el profeta de repente extendiera la alfombra roja, sonaran las trompetas, ¿no? El general Ciro Naamán llegó, ¿no? De repente, ¿no? Y con gran pompa, él bajaba del coche, caminaba en dirección al profeta, el profeta abría la puerta de su casa, salía, él se arrodillaba y el profeta le ponía la mano en la cabeza y le decía: sé sano de tu lepra. Pero no fue así. Cuando él llegó, el profeta ni siquiera salió. ¿Sabe lo que le dijo? Le mandó a decir con su criado: dile que vaya y se zambulla 7 veces al Jordán. Y la Biblia dice que eso le disgustó a él, porque él, yo pienso que habrá dicho: no, yo seré leproso pero no cochino. Y miren lo que dice aquí el versículo 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Pero no fue así como él estaba pensando. Dios no obra conforme a la voluntad del ser humano, no obra conforme a la voluntad de nosotros. Mire, cuántas personas fracasan en la vida porque toda la vida están haciendo su voluntad. La mayoría de gente está fracasando en sus matrimonios, en sus negocios, en muchas cosas que ellos emprenden en la vida porque no consultan a Dios, no están recordando lo que enseña el Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, no tendríamos tantos problemas como ahora, ¿no? Tantos divorcios, tantos fracasos, tantas derrotas en la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano hace su voluntad, pero no hace la voluntad de Dios. Aquí tenemos a este hombre, ¿no? Que él tenía la idea, ¿no? Bueno, mi sanidad va a ser así. Usted puede planificar un viaje. Yo le pregunto, ¿planificó ese viaje? ¿Se lo presentó primeramente a Dios? ¿Se lo presentó a Dios ese viaje? Dijo: Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿Sabe lo que hacen la mayoría de personas? Planifica, hace todo su plan y al final dice: bueno, vamos ahora a que Dios lo bendiga este plan. Y a veces Dios no lo bendice, Dios no responde porque no es su voluntad, porque Dios sabe lo que es lo mejor para ti. Cuando alguien dice: pastor, quiero casarme con esa persona, y uno le pregunta: ¿esa persona es creyente? ¿Ama al Señor? No, pero en el camino se va a convertir. Y desobedece y se casa. Y luego le va mal. La pregunta es: ¿la culpa de quién es? La culpa no es del pastor, no de los ancianos de la iglesia, no de los líderes, es de uno que toma su decisión apresurada y no se preocupa por decirle: Señor, ¿es tu voluntad esto? Recuerda que Dios dice en su palabra que sus pensamientos, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, tus caminos. O sea, como son más altos que los cielos, dicen mis pensamientos, ahí soy yo. Entonces la Biblia dice eso. Sería importante meditar en esto, ¿no? Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, el Señor. Isaías 55:8. Yo conozco el caso de una persona, un amigo mío en la fe, un hermano en la fe. Un día vino a pedirme carta porque dice que el pastor de su iglesia no le quería dar la carta para que se case. Y vino con la chica y me dijo: por favor, ayúdame, tú eres mi amigo. Pero le digo: pero si tu pastor no te quiere dar carta, o sea, no te está dando el visto bueno, es por algo. No, que está equivocado, que la chica es buena y todo. Bueno, recurrió a mí como amigo y él me dijo: mira, hay un pastor de otra iglesia que él me quiere casar, pero me pide que un pastor me garantice, y tú eres mi amigo. Y ya por amistad lo hice, ¿no? ¿Sabe lo que pasó? Pasaron como 2 años y me encontré una vez en la calle desesperado, angustiado, y le dije: hermano, ¿qué pasó? Me dice: hermano, la mujer es así, así, así. Me contó que era terrible, que le sacaba hasta la vuelta. ¿Pero quiso escuchar el consejo? No escuchó el consejo. Pero el ser humano vive haciendo ¿qué? Su voluntad, mas no está haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Él dice acá: pero yo pensaba, dice acá el versículo 11,
He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará ¿qué? La lepra. Pero no fue así. ¿Sabes por qué? No fue así porque la voluntad de Dios sí era sanarlo, pero no es la manera que Él quería que lo sanara. La voluntad de Dios es bendecirte, pero no es la manera que tú estás siguiendo, no a tu propia manera. ¿Has consultado a Dios? ¿Lo has puesto delante del Señor? ¿Has dicho, Señor, voy a hacer esto? ¿Voy a prosperar o no? Yo te voy a contar una historia bíblica acerca de esto. ¿Sabes qué? David era héroe nacional. Héroe nacional. David era héroe nacional. Pero Saúl lo buscaba para matarlo, el rey de Israel. ¿Y por qué lo quería matar? Porque sabía que ese chico iba a ser rey en lugar de él. Así que lo mandó a buscar. Y David se refugió en una ciudad llamada Keila. Y le dieron aviso a Saúl que David se había refugiado en Keila. Así que la Biblia dice, es interesante, y lo voy a leer en 1 Samuel 23. Es interesante lo que dice 1 Samuel 23. ¿No? Y escuche y lo aplíquelo a su corazón. Y no hay que pecar de confiado. Dice acá, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dice, ¿no? Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó su ganado y le causó una gran derrota y libró David, ¿qué dice? A los de Keila. Entonces, mire, David, para ir a la batalla, él consultaba, ¿me entiende? Él consultó a Dios, Señor, iré a la batalla, me dará la victoria. Y Dios le dijo, sí, anda a la batalla y yo te voy a dar la victoria. Y fue y tuvo la victoria porque Dios le dijo, anda, es mi voluntad que a veces peleas en Keila. Pero mira qué pasa. Luego que David tuvo el éxito y venció a los filisteos, ¿qué ocurrió? Se enteró Saúl de que David estaba en Keila, acá dice. Y fue dado aviso a Saúl, estoy en 1 Samuel 23:7, a Saúl, que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfod. El éfod era para consultar a Dios. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir a la ciudad por causa mía. Escuche lo que le voy a decir, por favor, con mucha atención. David pudo haber pecado de confiado. Él, aparte de ser héroe nacional, libró a esta ciudad de los filisteos. Pero luego le dijeron a Saúl que David está en Keila. Entonces, él dijo, bueno, yo soy héroe nacional. Si Saúl viene a tomarle la ciudad, el pueblo no me va a entregar, porque ellos me aprecian, ellos me van a defender. ¿Usted cree que él pecó de confiado? Mire lo que hizo David. Dice que hizo traer el éfod y al sacerdote y dijo, y consultó, versículo 10, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Y dijo luego David, ¿me entregarán sus vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, te entregarán. Os entregarán. Consultó a Dios, no se confió. Recuerda que cuando Jesús entraba Semana Santa de Jerusalén, Hosana, rey de los judíos, a los pocos días, crucifíquenle. Él no se confió, David no se confió. Consultó a Dios. Porque la voluntad del hombre no es la voluntad de Dios. Dios no obra conforme a la voluntad humana. Tenemos que aprender a consultar a Dios. La primera lección es consultar. Saca ese gráfico que tiene y
ponga el gráfico de Dios. Dígale, Señor, voy a hacer esto, este trabajo, este negocio, tengo este asunto sentimental, es tu voluntad, es tu propósito, que no me gane mis emociones, que no me gane mis sentimientos, sino que sea tu palabra la que gobierne mi vida. Punto número 2, escucha bien. La voluntad de Dios no es conforme al agrado del hombre. Escuchen. La voluntad de Dios no es conforme, subraye, agrado del hombre. No es conforme al agrado del hombre. Miren, ¿qué vemos aquí? Cuando Naamán llega a la casa del profeta, voy a volver a leer, dice aquí, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará tu mano, tocará el lugar, sanará la lepra. Dice, ¿no? Abán y Farfar, río de Damasco, dice acá, ¿no? ¿No son mejores? Dice el versículo que Naamán se fue enojado. La voluntad de Dios no es conforme al agrado humano. Y le voy a explicar por qué. El ser humano se cree muy autosuficiente, a veces hasta todopoderoso. Y en su soberbia de espíritu cree que no necesita consultar a Dios para nada. Que Él puede realmente dirigir su destino en la tierra, su futuro en este mundo, sin la necesidad de Dios. O sea, a Dios lo tienen que un poco. Miren lo que ha pasado hoy en el mundo actual. El hombre estaba lleno de soberbia, ensimismado en sí mismo. Y muchas naciones decían, no necesitamos a Dios, ¿para qué Dios? Solo estamos prosperando, nos está yendo bien. Pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? A nivel mundial. En todo el mundo, el hombre más poderoso de la tierra, quien quiera llamarse, está doblando su rodilla clamando a Dios, reconociendo que necesitamos su ayuda, que sin Él nada somos. Tenemos que descender de la soberbia, del orgullo, de la altivez de espíritu. Naamán era un hombre leproso. Y cuando las cosas no salieron como él pensaba, no que él dudaba, él tenía fe para ser sanado, pero él quería ser sanado a su manera. Y a veces queremos hacer la cosa a nuestra manera, como a nosotros nos parece mejor. Cuando él vio que no salió el asunto como él estaba pensando, dice la Escritura que él se enojó y dijo esto, escuche, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Otra vez dice que fue ¿qué? Enojado. Pero miren lo que dice él. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que estas aguas. Mire cómo sale de su corazón la soberbia, la insensatez, la arrogancia, el orgullo. ¿Sabe lo que representa aquí Abán y Farfar? Abán y Farfar está representando aquí la soberbia y la arrogancia humana, que no quiere bajar, no quiere descender a humillarse en la presencia de Dios. Mire, él dice, si me bañare, allí no seré sano. Seguro que se me bañó cuántas veces en el río de Damasco, pero allí no estaba la sanidad de Dios. La sanidad de Dios no estaba en el río de Damasco, porque la Biblia dice que la salvación sale de Israel, la salvación fluye de Israel. La salvación, dijo Jesús a la mujer samaritana, viene de los judíos, no viene de Siria, viene de los judíos. Entonces Dios quería darle una lección a este hombre y quiere darnos una lección a nosotros también, que tenemos que descender de nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro orgullo, autosuficiencia, que todo lo podemos, que todo lo sabemos. No. Tenemos que empezar a aceptar la voluntad de Dios como algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando Naamán, en su soberbia, se quiso ir, mire lo que dice la Biblia, sus criados entraron en escena. Mire el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa,
¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces reflexionó, ¿verdad? Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y que dice, quedó limpio. Mire, cuando él estuvo dispuesto a descender de su soberbia, de su arrogancia que él tenía, dice la Biblia, que sus criados le dijeron, mira, si el profeta te mandara una gran cosa, un acto heroico, ¿tú no lo harías? Sí, dijo él. ¿Cuánto más si te dice, desciende al Jordán y báñate 7 veces y vas a ser sano? Ahora, cuando él descendió al Jordán, Jordán significa descender. Escuche bien, Jordán significa descender. Así como Abán y Farfar habla de la arrogancia y la soberbia humana, el Jordán significa descender de la soberbia y la arrogancia a Dios. Cuando él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y descendió al río Jordán, fue allí cuando él recibió su sanidad. Porque la Biblia dice que se introdujo y cuando él salió la 7ª vez del agua, dice que su piel fue restaurada a la piel que dice de un niño. Gloria a Dios. A veces la voluntad de Dios no es agradable para nosotros. Yo recuerdo cuando era alumno en el Instituto Bíblico, mi anhelo era, Señor, cuando yo termine los 4 años de estudio, voy a predicar en las iglesias importantes de Lima, voy a predicar en Miraflores, voy a predicar en San Isidro, en los lugares, ¿no?, donde vamos a decir, de clase social un poquito más elevada, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Sabe que cuando entré al primer año de estudios bíblicos, mi pastor me llevó un día a Zapayal y me dijo, Zapayal es una zona desértica de acá de Lima, que ahora está poblada, en ese tiempo era puro arenal. Me dijo, aquí vas a hacer tú la obra. Me llevó y me dejó en ese lugar arenal que hacía un calor fuerte, y los domingos tenía que salir a tocar casa por casa, esas casas que eran de esteras y de maderita las puertas. Y yo decía, Señor, pero no era que iba a predicar en Lima, que iba a predicar en tal lugar, pero el Señor sabía lo que me convenía a mí. Él sabía, Él tenía que llevarme primeramente, hacerme descender de mi arrogancia, de mi soberbia, hacerme bajar al polvo y hacerme entender que Él iba a usarme a la manera que Él quería, no como yo quería. ¿Me está entendiendo o no? Y lo doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Porque esa fue una escuela donde Dios me preparó para que yo pueda predicar en todo lugar ahora. Entonces, muchas veces la voluntad de Dios no es conforme a nuestro agrado, pero ¿sabe qué? Es lo mejor. Tercero y último. Qué hermoso. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros como hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad es perfecta. Usted y yo no podemos equivocar. Cuando planeamos algo, queremos hacer algo, podemos equivocarnos. Pero Dios nunca se equivoca, porque su voluntad es perfecta. Uno corre riesgo, escuche bien, cuando hace su propia voluntad. Cuando queremos hacer lo que a nosotros nos parece mejor y no consultamos a Dios, corre riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? De fracasar, de que no le vaya bien, de que le vaya mal. La voluntad de Dios, como dije, es lo mejor para usted y para mí y para todo el mundo. Yo le digo algo. Es verdad que Él se enojó, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios dio una orden en este pasaje para Él. Y lo voy a volver a leer. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? El profeta había dicho más arriba que se zambullera en el Jordán 7 veces. Escuche, 7 veces. Y yo cuando leo este pasaje me hago la pregunta, ¿por qué le dijo que se zambulla en el Jordán 7 veces? ¿Por qué no le dijo 2 veces? ¿Por qué no le dijo 3 veces? 4 veces, 5 veces. ¿Por qué le dijo 7? Y yo le voy a decir por qué le dijo 7. Porque el 7 es el número de Dios. 7 es el número perfecto.
habla de la perfección de Dios. Y en este pasaje está relacionado a la perfecta voluntad de Dios. Por eso le dice, zambúllete 7 veces en el Jordán. Y usted puede ver que él desciende al agua, se zambulló a la primera vez y salió y seguía la lepra en su cuerpo. A la segunda vez se zambulló y salió y seguía la lepra en su cuerpo. Otra vez se zambulló y salió y seguía la lepra en su cuerpo. Así lo hizo una 4ª vez, una 5ª vez, una 6ª vez, y la lepra seguía en su cuerpo. Pero cuando él se zambulló a la 7ª vez, que él descendió a las aguas y él salió de las aguas, dice la Biblia que volvió la carne de él como de un niño recién nacido y quedó limpio de su lepra. ¿Por qué? Porque obedeció a la perfecta voluntad de Dios. Amado hermano, amado amigo, escúcheme lo que le voy a decir. Usted tiene que moverse en la perfecta voluntad de Dios, no en la voluntad permitida de Dios. Porque hay una voluntad permitida que sabe que eso está mal y uno insiste en eso y quiere, y sabe que le está yendo mal y uno sabe que está mal en eso. Y Dios dice, bueno, ya que tú quieres, bueno, hazlo, pues Dios permite que sigas ahí, pero sabe que vas a terminar mal. Pero no, ponte en la perfecta voluntad de Dios, así como cuando él descendió al Jordán y a la 7ª vez que él salió, ¿qué dice? Salió sano de la lepra. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Es interesante lo que dice Romanos 12, 1, 2. Lo leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuchen esto. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que debemos renovar nuestra mente, que no debemos amoldarnos a este siglo, sino renovar nuestra mente. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Dice, para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti y para mí es buena, agradable y perfecta. Ponte en el centro de la voluntad de Dios. Búscale a Dios de todo tu corazón. Espero que hayas entendido la voluntad de Dios para ti y para mí. Es siempre lo mejor. Al hacer la voluntad de Dios, usted no correrá el riesgo de equivocarse y después lamentarse. Si usted a partir de hoy está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, contará con su guía y apoyo, y todo lo que haga le va a salir bien. Recuerde que Dios siempre quiere lo mejor a los que son de Él. Por lo tanto, deje de lado el orgullo y la autosuficiencia y contará con la ayuda y el apoyo de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios no es la voluntad humana. Que la voluntad de Dios, aunque a veces no nos agrade, es lo mejor para nosotros. Y recuerde que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Todo aquel que hace la voluntad de Dios siempre termina contento, tiene paz. Pero el que no hace la voluntad de Dios termina en agonía de espíritu, en amargura, en aflicción, en lamento, lamentándose, diciendo, ¿por qué no escuché la voz de Dios cuando Él me habló, cuando Él me aconsejó, cuando usaba a los líderes, a los abuelos, a los padres para aconsejarme? Y no hice caso. Pero yo sé que tú, en esta tarde o en este día, has escuchado este mensaje. La voluntad de Dios es perfecta para ti y es perfecta para mí. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, grandemente. Sométete a la voluntad de Dios. Bien, si el mensaje ha sido de tu agrado, haz like, suscríbete y activa la campanita para que sigas recibiendo mensajes y enseñanzas. Dios te bendiga. Hasta la próxima conmigo. Muchas bendiciones en Cristo Jesús, amado hermano y amigo.